Hoy comenzamos a recorrer la región de los ríos en la República de Chile. Estamos rodeados de bosques siempre verdes, hogar de milenarias araucarias y alerces. Se trata de la selva más austral del mundo y es la selva valdiviana. Pero además de los increíbles paisajes que nos acompañan a cada kilómetro recorrido, en este video vamos a hacer un viaje al pasado, a una época donde los corsarios y piratas se disputaban estas tierras y desde el fuerte Niebla custodiaban la selva valdiviana. Bienvenidos a Más Paisajes de Chile. Somos Eric y Alejandra y viajamos en nuestro motorhome acompañados de nuestros perros Brica y Yarik. Miren el oleaje que tiene. ¿Viste las rocas que hay metidas dentro del mar? Sí, enormes. Mirá la playa. Muy fachero. Qué ruta linda. Sí, muy escénica. Él también quiere ver. ¿Cómo es que se llamaba la playa esta? Pichicuchín. Pichicuchín. Sí. Mirá qué linda se ve. Tranquila. Mirá las casas allá. Hermoso, ¿eh? Mirá el bosque ahí atrás. Bosque de eucaliptos. Y allá hay pinos. Muy lindo. Estamos en un acantilado. No sé, pero de acá hasta allá abajo deben haber unos 70 metros. Hermoso como se ve todo el océano. Mewin. Llegamos a Mewin. Y allá esos islotes que hay. Hermosos, Tanera. Mirá qué hermoso ahí. Puente Lingüe. Allá. Mirá esto qué lindo, Otra Las caleta. casitas. Cocinería Newman Malén. Pescados, empanadas. ¿Viste que están vivos los cangrejos? Allá en la otra cocinería los tenían vivos. Sí. Bueno, me voy a llevar. ¿Y cuánto tiempo aguantan así? ¿Hasta la noche pueden aguantar? No, de más, para 3, 4 días. Ah, no, pero para comer a la noche. Todas las patitas lo más. ¿Y qué es lo que se come? ¿Todo? Primero se come todo lo que es las patitas, estas. Sí, Todas las patitas, después se saca sí, y después se abre aquí, sí. así. Y aquí adentro tiene comidita, como esta por ejemplo. Se abre así y así, ¿ves? Sí, Y adentro tiene comida. ajá. Todo lo de adentro se come y todo lo que tiene las patas acá. Ok. Y esta partecita de aquí es la de aquí, ¿ves? Esta. Sí, Y esta todo tiene comida aquí, esta y esto aquí. Y todas las patas se comen. ok. Las patas se cierran con un palito nomás y todo. Todas las patas. Ok. Bueno, vamos a probar. Bueno, la comuna o la caleta que acabamos de visitar, que se llama Mississippi, Sí. se le llama el Mississippi chileno, que nació gracias a las donaciones que realizó el estado norteamericano de Mississippi cuando fue lo del terremoto del año 1960. Entonces el estado norteamericano envió dinero a este territorio de Chile para que se construyeran 42 viviendas y estas fueron inauguradas en 1965, o sea, 5 años después de la catástrofe natural.
Y por eso se llama Mississippi, Claro. en honor a... Exacto. Como en forma de agradecimiento a este estado. al estado que les dio ayuda. Sí. Ah, qué bueno, ¿eh? El 99% de la población está dedicada exclusivamente a la pesca. Yo había visto un video de una señora muy mayor que hablaba sobre lo que había pasado en el terremoto, maremoto, y que estuvieron 4 años viviendo en carpas hasta que, bueno, empezaron a construirse de nuevo viviendas y a acondicionarse las poblaciones. Pero mientras tanto vivían en carpas. Imagínate con este clima, ¿no? Porque Sí. Bueno, ahora ya estamos llegando a la sí, primavera. estamos en septiembre. Pero, Pero pasaron viendo- 4 años con todas las estaciones. Ah, no. ¿Y a dónde estamos yendo? Que ya me perdí de... ¿De qué estábamos haciendo? Oh, le re. Ah, Mira, ahí tampoco está. sabes. No. Ah. Acá hay un supermercado, ¿no? Ah, Está está cerrado. cerrado. Acá hay otro. Ah, no, pero este es botillería. Sí, botillería, no. Hay que comprar manjar. Bueno, ahora ya estamos llegando a Valdivia. Ah. ¿En serio? ¿Sí? Bueno. Deben faltar 20 kilómetros más o menos. Ah, mira vos. Es que grande la escuela. Es un Valdivia que no conocía. La verdad que yo no tengo mucho recuerdo de Valdivia. Pero es re bonito, mirá todo re contra Sí, verde. me acuerdo que nos había gustado. Unas avenidas hermosas. Capaz que no hemos recorrido con tiempo. Capaz que necesitamos recorrerlo mañana tranquilos, Sí. ir, conocer mucho más de... Niebla, 15 kilómetros. de Valdivia. Sí. ¿Y esto qué es, un río o es mar? Río todavía. Selva valdiviana. Ruta del mar, mira. Valdivia, Niebla. Ujú. Sí. La selva valdiviana. Estamos arriba de todo y bajamos en bajada. Bueno, paramos en una de las más famosas cervecerías que tiene Valdivia, las cervezas Kunzman. Bueno, acá tienen un shopping, venden de todo, cerveza, remeras, así que bueno. Vamos a ir a conocer por dentro. Kunzman. Miren qué bonita que es. Está hasta las manos. Está hasta las manos las mesas. Todo muy Deutschland. Muy alemán todo. Está muy bueno. Acá está la fábrica. A ver si se alcanza a ver algo. Ahí es donde hacen la cerveza. Son muy bononitos. Sí, bueno, me hace acordar a Villa General Belgrano esto. Sí, tal cual. Qué niebla que hay en Niebla. Por eso se llamará Niebla. Ay, Qué lugar, ¿eh? hay viento, sí, ¿eh? Sí. Y yo creo que la información turística está cerrado.
Es aquella casita. Esa casita de ahí. ¿Esa de ahí? Sí, está cerrado. Pero... Ajá. Está cerrado, no hay nadie. Bueno. Y entonces vamos a recurrir a Overlander. Hecha abrazadísima del paraguas para no salir volando. Estaba protegida, no me quiero mojar, pero me voy a mojar. Yo por suerte tenía esta capa, así que con la capa esta, listo, no me mojo. Acá ingresamos por las pasarelas metálicas al Fuerte Niebla. Qué lindo que está armado, ¿no? Sí, está muy... Muy bonito, mira. Claro, por eso me recomendaron cerrar el paraguas, porque mira, allá arriba Sí, sí, el viento me va a llevar como Mary Poppins. tal cual. Bienvenidos al Castillo de Niebla. Nos encontramos en el foso externo, inicio del recorrido por este monumento nacional. El foso externo es en torno a los muros, era esencial en una fortaleza. En este lugar, en Niebla, se logró tallando la roca del promontorio, obra planeada por el ingeniero Juan Garland en 1770, removiendo casi 30.000 metros cúbicos de piedra. En la tarea de realizar esto se empleó exclusivamente mano de obra presidiaria, dirigidos por una compañía de pardos, o sea que eran los afrodescendentes y mestizos. El tallado convierte al Castillo de Niebla en una obra única de la arquitectura militar española en América. Subir por la parte... acá no lo habíamos podido subir a abrir. No, el sistema de pasarelas es genial. Lástima, hace un frío de la hostia, un viento, llueve. Qué bárbaro. Se ve excelente. Qué trabajo. Si hay mucho viento y a veces no se escucha bien porque no saben, estamos arriba de todo, como verán el clima está lluvioso, ventoso. Lindo, banquitos para sentarse. Oh, allá hay un faro. Interesante que haya audioguías. Mirá Si qué me loco, acompañaran más. estas canaletas que hay acá era para captar agua de lluvia. ¿Cuál? ¿Este foso? Sí, esto es lo que dice acá. Esta Ajá. excavación y las acanaladuras que convergen hacia ella pueden haber sido unas cisternas para captar aguas de lluvia. Y acá está cómo funcionaban los tres fuertes que habían en este lugar. Porque no solamente era este lugar el que estaba fortalecido, sino sí. que también ahí enfrente se Ajá. ve el otro fuerte. Lo que hacían es que no podían entrar a la ciudad de Valdivia por este canal, Claro. porque de ambos lados estaba fortificado. Sí. Para allá está Valdivia. Claro, acá se forma como un Entonces canal. acá donde nosotros estamos es el castillo, la batería del molino. No sé si la llama esa es de verdad. ¿Sí, es de verdad? Ah, sí se mueve. Sí. Ahí está, ahí vi que movió la cabeza. Pues está muy quietita. Acá lo que dice es que esta escalera de perfecta factura tallada en la roca era parte del recorrido del camino de ronda. O sea que por acá los soldados hacían la guardia y caminaban por esta parte de acá arriba, por ahí arriba. Obviamente no había esa pasarela, ¿no? Pero bueno, caminaban por ahí, venían por acá y hacían la ronda hacia allá abajo para ver si no venía ningún barco o buque de aquel lado para intentar entrar en el canal de Valdivia. Carlos III estaba muy pendiente de todo lo que pasaba en Sudamérica,
porque no solamente tenía a cargo esta fortaleza y había mandado a construir para que se resguardaran de ataques de piratas y de cualquier otro tipo de mercenarios, sino que él también era quien envió a los Maragatos A Carmen de Patagones. Exacto, a Carmen de Patagones. Si no me equivoco, en el año 1777. Mirá el monumento perro allá, arriba de la roca. Allá, mirá. Ahí se está moviendo. Y entonces mandó a los Maragatos. ¿Te acordás que era con la promesa de vivienda, tierras? Tal cual. Pero bueno, en definitiva fueron a construir cuevas a unas rocas medio similares a estas, ¿no? El tema, ¿qué es lo que le pasaba a Carlos? Que él tenía miedo de que todas las colonias de Sudamérica dejaran de pertenecer al Imperio Español. Entonces le daba bolilla porque de cierta forma quería que ningún otro país conquistara tierras en Sudamérica. Acordate que en ese momento con el Imperio de Portugal también tenían disputas, ya que habían perdido todo lo que era la zona de Brasil. Y la zona de Brasil estaba también tratando de conseguir, o el Imperio portugués trataba de conseguir tierras más hacia el sur. Exacto. Con lo cual también trató de entrar a Carmen de Patagones y apoderarse de ese canal. Sí. De todas formas, en esta zona también habían otros intereses como los holandeses o los franceses que querían también apoderarse de estas tierras. Claro. Entonces, la construcción de estos fuertes justamente fue basado en tratar de defender todas estas áreas de distintos corsarios, piratas o imperios que querían adueñarse de este terreno. Bueno, desde acá se pueden ver lo que han quedado de los cañones, la batería de cañones que apuntaban hacia la bahía. ¿Sí? Todavía se pueden ver los merlones, que son esas fortificaciones entre cañones que se ven, acá se han destruido. Ahí se ven los hornos, donde tenían siempre fuego encendido para poder iniciar el disparo de los cañones. Y allá al fondo se ve un polvorín auxiliar. Y acá abajo, que no se alcanza a ver, están lo que se denominaban las chileras, que si no mal entiendo, las chileras eran donde guardaban cada uno de las municiones para cada uno de los cañones. Entonces desde acá controlaban todo el acceso a la bahía. Impresionante, estratégico lugar para defender en ese momento el avance de cualquier otro tipo de barco o navío que tratara de ingresar por este lugar. Y acá todavía se puede ver el polvorín principal. Mira, esto sí que es interesante. El mundo hasta 1492, según los europeos. O sea, antes de los viajes de Colón, los europeos pensaban así al mundo. O sea que pensaban África, sí, Europa, Asia y nieve. Y las Antártidas o algo así. Sí. Pero creían que viajando desde acá hasta el otro lado podían llegar a las Indias. Exacto. Y no. Los atuendos típicos de los corsarios holandeses. Ay, había que navegar con esta ropita, ¿eh? Muy fachero, pero un frío. Este mapa muestra cómo estaban las fortificaciones del ingreso a lo que era Valdivia, ¿no? Entonces vos tenías Niebla, Amargos, Corral, Mancera y Valdés. Sí. Todas estas fortificaciones estaban en esta entrada y tenían que ser rebasadas para poder llegar a la ciudad de Valdivia. Claro. Con lo cual Valdivia era una fortificación muy bien defendida con estos fuertes acá al ingreso. Muchos de los que vinieron acá en esa época era gente desterrada, con lo cual no tenían otra opción que estar acá o estar acá. Plano del puerto de Valdivia, en 1788. O sea, vos fíjate,
un corsario o un navío tenía que superar que lo atacaran de ahí, de ahí, de ahí, de allá enfrente, de acá. Ahí, y si lograba pasar eso, se encontraba con esas dos fortificaciones más. Claro. Misión imposible, ¿no? Sí. Las balas de los cañones, mirá. Claro. Estaba la sólida calentada en hornos hasta el rojo vivo y rojo cereza que provocaban el incendio de las maderas. Mirá que por eso tenían los hornos. Claro. Yo pensé que directamente los cañones largaban. Las balitas estas, ¿no? Sí. No, Pero no. le metían pasión a la... Sí, sí. Mirá. Unas con punta, otro con palito. Bueno. Con cadena. Acá era como eran sus atuendos tradicionales. Lafkenche de la costa de Valdivia. Siempre trabajaron la lana, con lo cual se abrigaban del duro invierno y crudo invierno que las condiciones climáticas de esta zona. Y así termina nuestra visita al Fuerte Niebla, un lugar cargado de historia y que en su época fue fundamental para proteger la ciudad de Valdivia de posibles invasiones británicas y holandesas. Este es uno de los 3 fuertes estratégicos de la zona, junto a los de la isla Mancera y Corral, que juntos creaban una sólida defensa para Valdivia. Nos sorprendió cómo se han conservado estos espacios, con pasarelas bien demarcadas y muchísima información para los visitantes, permitiéndonos recorrer y entender mejor lo que aquí ocurrió muchos siglos atrás. Este lugar no solo nos habla de la importancia histórica y estratégica de Valdivia, sino que además nos regala estas vistas impresionantes y la oportunidad de revivir un pasado fascinante. Si estás por esta zona, sin duda el Fuerte Niebla es una parada obligatoria. Y agarraron con una espátula, me parece. Bueno, Eri va a comer ese pobre cangrejito, criatura del Señor. De ese, la olla también está recaliente, así que... Bueno, y yo, obviamente, una pizza. ¿Apagaste ya? Ya está apagado, sí. Por supuesto. ¿Está muy caliente? Sí. Opa. ¿Querés una cuchara? Sí, pero esto verde no hay que comer. No voy a omitir. No voy a decir nada. ¿Querés un platito de esos de postrecito? Sí. Bueno. Ahí tenés. Lo que hay que comer son estas cositas. Esto. Bueno, usted sabrá, yo voy a comer esta pizza. Bueno, vamos a lo seguro. ¿Te había dicho el hombre que esa cosa verde no? Correcto. Me dijo que saque lo de acá al costadito, que ya salieron. Que este no tenía mucho. Que son estas cositas, ¿ves? Que esto es como si fuera... La carnecita. Exacto, son... ¿Viste de los camarones? Sí. Bueno, eso. Y después de acá de las patitas. Ok. Listo. Y pero la briquita comía grateus y cuise. A ver, tu mañoso si come. No, eso no. No, por favor, a mí dame picadillo de mondongo. Abrió los ojos, quedé desorbitado. ¿Qué? Ay, no. Bueno, llueve, terrible. Sí, no estaba por parar acá, pero no me da... O sea, no podemos bajar a caminar, nada. Vamos a tener... Porque está bueno estacionar acá e ir a caminar allá por los barquitos. Sí. Pero... No, con esta lluvia quedamos hechos sopa. Así que bueno. Bueno, el Fuerte de Niebla, divino. Muy lindo. Muy lindo.
Digamos que lo único que problemático es el tema del clima, ¿no? Que estaba lloviendo, hacía un frío, un viento ahí arriba. Porque encima está en lo más alto, ¿no? Entonces, Claro. como pega todo el viento que viene tanto del río Sí. o del Pacífico. Venía, no sé, del Pacífico viene. Claro. ¿no? Pero hermoso, el paseo y súper ordenado, muy bien todo señalizado, tiene audios o QR para que puedas escanear y escuchar los audios, así que está genial. Pero bueno, con el viento que hacía, la verdad que repasamos y hicimos todo el sendero, todo el camino. Quedamos sopas, Sí. quedamos mojados. Recomendaciones, si está lloviendo no vengas con paraguas porque es el re Pepe. Te Se lo va a vuela. dar, te lo va a dar Salí vuelta. volando como Mary Poppins. Sí, te lo da vuelta. Si tenés capa de lluvia, bueno, usar capa de lluvia. Mejor. Sí. Y si venís para Valdivia, venite con capa de agua porque con lo que hablábamos con la gente de acá, dice, bueno, no, Llueve que siempre siempre. llueve, así que Sí. es conveniente tener una capita de agua Sí. para venir a visitar No esta vengas sección. con tacos a recorrer el Ah, fuerte eso. de niebla. Importante. Sí. Vi algunas señoras que iban con botas, ¿no es cierto? Y taquito. Pero debe ser re incómodo. Y aparte te llegás a pegar un resbalón en esas bajadas que tiene los senderos. Está muy bien señalizado todo, pero me parece que lo mejor es Zapatilla la zapatilla. Sí, o zapato plano. sí. Ahora va a Eh, hacer ruido. Sí, estábamos pensando, bueno, ¿para qué querían venir un montón de países y los españoles acá resguardando todo para que nadie entre? Y era como la pelea por las nuevas tierras, ¿no es cierto? La nueva conquista de la América. Entonces, ¿quién se quedaba con Toda América. toda América? Y lo que estaba leyendo en otra cartelería que había ahí era que lo que siempre trataban de buscar los nuevos colonizadores eran justamente los ríos o desembocaduras de río, porque de esa manera pensaban de que con el río, navegando, podían llegar hasta incluso mucho más adentro del continente. Y la otra era que justamente lo que buscaban era conectar este océano, el Pacífico, con el Atlántico. Entonces todas las entradas de río intentaban navegarlas para ver si podían llegar al Atlántico, ¿no? Sí. Para hacer más fácil las vías de comunicación. Es así que también se descubre el Estrecho de Magallanes, ¿no? Y demás Claro. cuestiones. Pero bueno, en eso también encuentran lindos lugares como para ser habitables y generar colonias. Sí, pero no solamente por una cuestión de la tierra, sino porque al ser una tierra desconocida también no sabés que si te llegás a encontrar con otro Cerro Rico de Potosí, ¿no? Entonces, Claro, tal cual. ¿qué era lo que quería la corona española en este caso y bueno, y otras tantas? Oro y El oro, la riquezas. plata, todas las riquezas que podían generar la Podían tierra. encontrar acá. Claro, entonces... Lo que se consideraba riquezas en ese momento, ¿no? En Sí. ese momento la riqueza era el oro, la plata. Sí. Y convengamos que ya por esos años Europa por ahí no tenía tantos recursos y la corona se sustentaba con lo que salía de acá de las Américas. Claro. Así es que por eso era importante seguir colonizando y ser, Encontrando nuevas fuentes. sí, ser de dueño de riqueza. estas tierras. Pero estuvo bueno el paseo porque cuenta mucho de la historia, ¿no? De esta zona y de toda Latinoamérica. Estaba bueno, me gustó. Sí. Recomendable. Vengan a visitar. Sí, muy recomendable, está buenísimo. Si lo único malo ha sido... El clima. No es malo el La- clima, la pero es lluvia. así acá. Sí, es así, bueno, pero... Podría ser más lindo si no hubiera Lluvia sin llovido. viento, hubiese estado genial. Sí. Pero recomendable, sí. Seguimos conociendo y disfrutando de Chile. Nos esperan rutas muy escénicas, juegos y caminatas con los perros y por supuesto, fiesta para nosotros. Seguinos acompañando en este viaje por la región de los ríos de la República de Chile, porque viajar es vivir.